Es necesario que pasemos por el proceso. Tú sabes que hace unos días yo sembré unas matitas que tuve que esperar por mucho tiempo para que germinen. Y yo estaba bien preocupado. Pasó una semana y yo decía, pero las matitas no crecen. Y empiezo a echarle agua. Se puso agresivo el frío. Bueno, de hecho, tenemos ahora mismo abrigo. Se puso agresivo el frío y bueno, las matitas se pasmaron y me puse un poquito triste. Dije, wow, tenía la esperanza de ver las matitas nacer, crecer. Y vuelvo, pasa otra semana, ya van 2 semanas. Y tú me preguntas, ¿y las matitas? Yo, ya van a salir. Yo tengo, en algún momento van a salir, pero en mi interior yo tengo la duda de que, wow, alguna preocupación. Estaba muy preocupado por las matitas. A la tercera semana empiezo a ver algo, pero todavía no sale. Así digo, bueno, seguro se apamaron, van a salir lentas. Pues la entro adentro del apartamento. Y las matitas empezaron a crecer. La puse en la oscuridad, entre veces le prendía la luz y empezaron a crecer. A pesar de que afuera estaba frío, aquí estaba cálido. Ella necesitaba una temperatura para poder crecer. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros, que necesitamos un proceso, necesitamos estar en el calor, necesitamos estar dentro de un círculo para poder crecer. Dios nos pasa por proceso, Dios nos permite atravesar circunstancias, pero cuando yo vi que esas matitas salieron, yo brinqué de la felicidad y ya te llamé a ti, llamé a los niños para que vieran que las matas salieron en el apartamento. Entonces, ¿por qué traigo esto simplemente de una matita? Porque a veces nos desesperamos. Nos pasa un día y queremos ya ver el cumplimiento de lo que Dios nos dijo. Nos pasa otro día y queremos ver nuevamente el cumplimiento. Y no es en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Dios. Así es. Quizás lo que estamos necesitando es apartarnos de donde estamos. Cambiar el ambiente. Cambiar el ambiente, escondernos. Quizás estemos en un ambiente donde no nos va a dejar crecer. Así y para salir del proceso en el que estamos es necesario que salgamos de ahí. Esas matitas yo tuve que sacarlas, ya no pueden salir solas porque yo fui quien las sembré. Entonces yo la moví a un lado y dijeron, vamos a crecer. Y así como esas matitas, yo te puedo mencionar muchísimos versículos bíblicos, muchísimos hombres de Dios, muchísimas personas que nos escriben por las redes sociales que están siendo procesadas y han sido procesadas. Cuando yo leo los comentarios, yo digo, Espíritu Santo, danos la sabiduría para poder responder, porque nos gusta responderle a la gente. Y Dios nos guía a responder. Pero hay mucha gente que está siendo procesada. Sí. ¿Alguna vez tú has sido procesada? Bueno, mi columna, cuando me hicieron la cirugía de mi columna, realmente eso fue muy fuerte lo que me ocurrió. Bueno, que tú como mi esposo sabes y estuviste presente, cuando fui operada 3 veces de la columna. Fue un proceso muy difícil para mí. Pensé que no iba a salir. Wow. Pensé que no iba a salir. Cuando me iban a hacer la primera cirugía, muchos comentarios, porque tú sabes que surgen comentarios, quizás sin intención de herirte o hacerte sentir mal, pero la mente del ser humano, tú sabes que viaja mucho. Y me decía, ay, pídele a Dios, porque yo he visto gente que lo operan, no salen caminando de la primera, y a mí me hicieron 3, porque se complicó bastante. Siento que Dios me rescató totalmente de la muerte. Sí, pero en ese proceso viste la mano de Dios. Pero en ese proceso vi la mano de Dios, y no tan solo la mano de Dios. Vi un Dios real, un Dios de poder, un Dios que te levanta de verdad, que te saca de donde tú crees que estás profundo. De verdad que es maravilloso y a veces uno no lo entiende. Uno no entiende cuando está en el proceso. Uno no entiende por qué está dentro del mismo. Y como tú hablabas de la matita, uno se desespera y cree que no va a salir, pero sí salimos. Pero yo me imagino en un momento así desesperante, yo sé que, bueno, estuvimos pasando juntos el proceso. ¿Qué tú esperabas? Señor, ¿dónde tú estás? Hay muchas mujeres de Dios que quizás estén pasando por un proceso similar, que no pueden pararse de una cama, que no tienen una esperanza como tú la tuviste, que quizás no tienen a su familia ahí pendiente, que quizás no tienen los recursos para dar el próximo paso. Pero de alguna forma Dios hizo el milagro. No sabemos cómo, pero Dios hizo el milagro. Entonces, esa fe de ese testimonio veraz que viviste,
tú puedes ir pasársela a esas mujeres y decirle, Amén, yo vi así la mano es. de Dios o no la vi la mano de Dios. ¿Viste la mano de Dios? Vi la mano de Yo Dios creo que que me sí. levantó Yo creo que y sí. me restauró. ¿Sabes qué? Aprovechando este momento, Sí. esta historia real, porque es real, eh, yo tengo una tía que la amo. Ella me dijo una vez que cuando yo me encontrara en momentos difíciles, leyera Salmo 50:15. Dice, e invócame en el día de la Dios angustia, mío. te libraré y tú me honrarás. O sea, el Señor ahí te está haciendo una promesa de que si tú lo invocas y Él te libra, tú lo tienes que honrar. Exacto. O sea, Él te promete que Él te va a librar si tú lo invocas. Pero hay una promesa también de parte tuya que tú tienes que honrarlo inmediatamente. Él te libre de la situación en la que estás atravesando. Y ese Salmos, cuando me tocó la primera cirugía, yo le decía al Señor, porque yo tenía mucho dolor, yo le decía al Señor, Dios mío, líbrame de esta angustia. Líbrame de esta angustia. Y yo sé que tú me vas a librar y te prometo que yo te voy a honrar, como dice tu Dios palabra. mío. Yo te voy a honrar. Y déjame decirte que cuando salí de esa primera cirugía, muy feliz, la cirugía bien, que después viene el proceso de enterarme que tenía que volver a quirófano. Ahí yo dije, wow, Dios mío, no he salido todavía del proceso. Wow. O sea, tenía que volver a quirófano, tenía que volver a abrirme mi columna. Y ahí yo me vi un poco desesperada y decía, ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Señor? Pero no obstante a eso, salgo de esa segunda cirugía, paso el proceso y me entero que tengo que volver a quirófano. Ahí ya yo me entregué total. Yo dije, esto te pertenece a ti, mi vida está en tus manos. Tú eres que sabes Wow. qué vas a hacer. Luego, para que las personas que nos están viendo sepan realmente lo que pasó con mi vida y lo que pasó en ese proceso, vamos a hacer una grabación donde yo voy a contar el testimonio completo, Sí, completito. desde cómo empezó todo y cómo Dios me Amén. libró. Amén. Lo importante es que Dios te sacó de ese proceso. Así es. Así como sacó a Job, así como sacó a José y a muchísimos hombres que ya hemos mencionado anteriormente en los temas de la oración, de cómo orar, de cómo perdonar. Hemos estado tocando hombres de Dios que de alguna forma Dios lo ha sacado de proceso, lo ha sacado de situaciones. Pero hoy, así yo quiero decirte que Dios puede sacarte de ese proceso. Así es. Así como sacó a Job. Job ya lo daba todo por perdido. A Job se le había ido su familia, habían muerto sus hijos, había perdido sus ganados, había perdido sus finanzas, había perdido todo. Pero lo más importante de la historia de Job no es que pasó el proceso, es que después del proceso vino una gran victoria. Y ahí es que yo quiero hablar con ustedes hoy. Siempre después de cada situación que tú pases, de cada momento difícil que tú pases, después de cada proceso que tú pases, la mano de Dios va a intervenir. Porque el proceso no es para muerte, el proceso es para preparación. Por eso empecé hablándote de las matas. Las matas tienen un proceso y el proceso para que ellas den fruto es que empiecen a crecer, empiecen a germinar, empiecen a salir. Entonces así mismo le pasó a Job, así mismo le pasó a muchos hombres de Dios, al mismo José. O sea, para yo llevarte al palacio, para yo llevarte a crecimiento, es necesario de que tú atravieses por ahí. Yo te aseguro que eso de la columna que brevemente tocaste fue para que hoy tú valoraras a Dios, honraras a Dios de una manera diferente, pero también para que puedas testificar a muchas mujeres que han pasado por ahí, que quizás no tienen la fe que tú tienes, y le puedes decir, levántate en el nombre de Jesús, que yo creo que tú te puedes levantar. Amén. Job pasó por un momento difícil. El enemigo lo cedió. Tenía autorización del cielo para hacerlo. Así es. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros, que queremos que Dios nos saque del proceso ya, pero en el cielo ha sido autorizado de que tú pases por ese proceso porque sí puedes. En el cielo dijeron, sí, ella puede, sí, él puede, él tiene la valentía. Ella puede pasar por ese proceso matrimonial, ella puede pasar por ese proceso de finanzas, puede pasar por ese proceso de su hijo, puede pasar por ese proceso de enfermedad. Ella lo va a pasar con 100. Ahora, luego de eso tú dirás, pero ¿cuál es la intención de que eso pase? Eso la sabe Dios. Pero no, eso la sabe Dios. Ahora, yo sí te puedo decir que los procesos por los que yo he pasado han formado en mí un mejor carácter, un mejor hombre de Dios. Entonces, pasaste todos esos procesos.
verifica a ver si realmente fue para crecimiento y te aseguro que sí. Si ya lo pasaste. Ahora, si sientes que estás en el mismo lugar, te aseguro que por algún lado viene otro golpe, porque no lo has pasado con 100. Entonces, cuando lo pasas con 100 sin blasfemar a Dios, que fue lo que pasó con Job. Si nos vamos a la profundidad de la historia de Job, de los 10 minutos del podcast hablando simplemente de Job, por el hombre de Dios que era. Ahora, ¿dónde está la esencia de esto? Él nunca negó a su Dios. Así es. La mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete. Todo el mundo se le alejó. Y lo que más me impresiona es que hay un versículo bíblico que yo quiero que tú leas hoy, que es donde empieza a llegar todo el mundo donde Job, luego de su proceso. Luego de su proceso, todo el mundo va a llegar a tu vida. Luego de tu proceso, todo el mundo va a decir, yo siempre supe que ella o él lo iba a lograr. Yo siempre supe que esa persona tenía un potencial, pero tú no me lo dijiste en el proceso, que eso me hubiese aumentado mi fe. Es que no van a aparecer, porque cuando tú estás en el proceso, Dios te aleja a las personas que son inspiradoras, que son motivadoras, que son profetas, que son los que tumban gente, que son los que tienen gloria, porque Dios no quiere. Dios no le permite a ellos el acceso a tu proceso. El proceso es entre tú y él. Te voy a probar, dame a ver qué tú me das. Me das 10, me das 5, me das 20, pues dale un 200 a Dios. En este proceso que está pasando, estás con dolor, ya no aguantas más, te das en el pecho. Y hablo de esto porque he pasado procesos duros. Ahora en ese proceso yo no maldigo a mi Dios, ni maldeciré nunca a mi Dios, y al diablo que se lo lleve el diablo. Y esto es lo que tú tienes que aprender. Job no maldijo a su Dios bajo ninguna circunstancia. ¿Quién que su mujer o su esposo le dice, vete conmigo, suelta a tu Dios? No lo piensa. Nadie quiere dejar su matrimonio. Ahora, este hombre... Y más aclarando, más en la situación que se encontraba Job. Muy difícil. Porque ya Job estaba hasta el cuello, no enfermo, los hijos lo habían abandonado, había perdido sus riquezas, todo. Exacto. Entonces la esposa viene y le dice, maldice a tu Dios. Y muérete. No, eso es tremendo. No solamente maldice a tu Dios. O sea, que van a aparecer personas en tu proceso, en medio de tu proceso van a aparecer personas que te van a decir, ¿y dónde está el Dios al que tú le sirves? Muy difícil. Es fuerte. Entonces, por ejemplo, a mí me han dicho en ciertas cosas que yo he pasado, en ciertos procesos en los que he estado, pero tú no eres cristiana. Sí, yo soy cristiano, ¿y por qué tú me cuestionas? Entonces, así mismo, exacto. desarticúlala al diablo. Sí, porque el diablo es atrevido, y eso es lo que quiere el diablo, que dudas en tu corazón y en tu mente de que tú, ven aquí, ¿por qué si yo soy hijo de Dios estoy pasando por este desierto, por este proceso? No es fácil. Ahora imagínate que alguien que ha estado contigo durante años te diga, maldice a tu Dios y muérete. Tú dices, déjame pensarlo, estoy tan mal que perdí el conocimiento o perdí el raciocinio, déjame reaccionar, estoy mal. No estás mal. Es que en el proceso se te va a quitar del lado todo el mundo. Se te va a mover la bendición. Y tú vas a decir, ¿de dónde viene mi socorro? Ahí que tú tienes que decir, mi socorro viene de Jehová. No el Chapulín Colorado, ahí no va a aparecer un superhéroe ni Superman, no. Es Jehová el que va a aparecer. Entonces lo que te quiero decir es que cuando tú estás siendo procesado, como quizás lo estés, o como yo lo he estado, o como lo ha estado mi esposa, tú no vas a ver la mano del hombre favoreciéndote. Porque está siendo procesado. Está siendo procesado como lo fue él. Pero no solamente Job, también José. Hay muchos hombres de la Biblia, y me gusta José, porque José fue muy subestimado. Y nos vamos con lo de Job. El versículo bíblico que casi volamos. Job 42:10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Dios mío. Aparecieron después del proceso. Cuando Jehová le trajo la prosperidad, entonces aparecieron. Después de cada proceso va a venir lo que tanto anhelas cuando estás en el proceso. Exactamente. Necesitas salir del proceso. Omar, ¿y cuándo salgo? ¿Cuándo sé que salí del proceso? Lo verás así como lo vio Job.
va a empezar a llegar la gente. Va a empezar a ver el refrigerio. El Amén. arco En el nombre de iris del Jesús. nuevo pacto va a salir sobre En el tu vida. nombre de Y tú Jesús. vas a decir, oh Jehová, bendito sea tu nombre, que siempre estuviste conmigo guardándome y respaldándome en Así medio del es. proceso. Pero hoy lo puedo entender. Es importante de que pases ese proceso que estás atravesando con 100, así como lo pasó José. Y ahora quiero hablar un poquito de José. José fue muy menospreciado, incluso por sus hermanos. Hubo envidia de los hermanos porque los que conocen la historia de José, y para los que no la conocen también, les aclaramos que José era muy amado por su padre, Sí. por su padre Jacob. Entonces, ¿qué pasa? Eso le Que también fue procesado. Que también fue procesado. No, Muchísimo. si nos vamos a los hombres procesados de la Biblia, no terminamos ahora. Pero en el caso de José, era muy amado por su padre y esto levantó envidia en sus hermanos. Entonces, era el mimado de su papá y por eso los hermanos no querían saber de él. Y es lamentable cómo de tu propia familia, lamentablemente, muchas veces se van a levantar en tu contra por lo que Dios haga contigo. Cuando tú eres asignado, cuando tienes una marca del cielo, cuando tú vienes por la vía correcta, la gente se va a levantar en tu contra. Y eso fue lo que pasó con José. Con José. Se quisieron levantar sus hermanos, pero José portaba algo por dentro. Portaba gloria, portaba una unción, portaba sueños. El gran problema de José hasta un punto fue que empezó a contar esos sueños y Dios nos los mandó a contar esos sueños. Y es lo que nos pasa a ti, lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti. Y es que Dios nos da cosas que a veces queremos hablarla con gente que no está lista para escucharla. No están alineadas para eso. Entonces ahí viene el proceso de que se adelantan las cosas que quizás Dios te dio para un tiempo o para que tú le entiendas, la asimiles en tu interior, pero ya tú le externaste. Entonces viene esto que pasó con José, lo tiran en el pozo. Los hermanos lo maltratan, lo menosprecian, no lo sentían calificado para andar con ellos. Pero José, aún así, mantuvo ese sueño, mantuvo esa palabra, mantuvo esa promesa. Se mantuvo creyendo. Los sueños que Dios te da, las promesas que Dios te da, la asignación que Dios te da, para que la lleves y la manifiestes al palacio. Amén. No para Así que se la es. estés contando a nadie. Y hoy, en medio de este podcast que quisimos compartir contigo, yo sé que hay muchas personas que han estado siendo procesadas. Este es el momento de que te calles y adores. Aleluya, amén. Así Que no lo es. hablas con nadie. No te quejes. No te quejes. Aunque sea difícil. No pelees contigo mismo. No lo hagas. Simplemente adora, bendice a tu Dios. Porque lo que quieren los que estaban a tu lado y se alejaron es que tú los maldigas y te mueras. Eso es todo por hoy. Declaramos en el nombre de Jesús que Dios bendiga tu vida. Será hasta una próxima entrega de nuestro podcast, ¿verdad? Así es. Que si fuiste procesado, si estás siendo procesado, levántate y resplandece, empieza a caminar y empieza a andar bajo la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, bye bye, será hasta una próxima. Dios te bendiga. Oramos y bendecimos tu vida para que salga de cualquier proceso que estés atravesando.